La cultura del ahorro creo que es la cultura de la riqueza. El que puede tener, o puede ahorrar, perdón, para luego tener y ver dónde viene la oportunidad para utilizar ese ahorro e invertirlo. La oportunidad estaría, por ejemplo, de que las empresas puedan emitir, pero que también se pueda comprar desde afuera, porque ahí se te abre el mundo de inversores al 1000%, ¿no? Yo le digo que es como un impuesto invisible, porque en realidad las empresas no familiares tienen toda su energía y su foco en hacer negocio, en crecer, y las empresas familiares, cuando no tocan estos temas por miedo, en realidad están perdiendo energía que podrían estar poniendo en otro lugar en temas familiares. Las familias que logran trascender son las que encuentran un propósito y un sentido de por qué están haciendo lo que están haciendo. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Bienvenidos a Empresarios de Acá. Es un gusto recibirlos como siempre a través de la pantalla de NSTV, Nuevo Siglo, a través de nuestro canal en YouTube, de nuestras redes sociales. Estamos transitando la temporada 12, que este programa que trata de alguna forma poner en agenda temas que hacen a la coyuntura empresarial, y por supuesto que de esto también tiene que ver la economía, el trabajo, el desarrollo de ciertos temas que hacen a la vida en la empresa, y tratamos de que esta puesta a punto que hacemos en la agenda también de alguna forma tenga incidencia en una mejora a nivel país en todos los sentidos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es, y para esto tengo a Rosana Ortiz, que es Head of Wealth Management en Balance Uruguay. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Rosana. Y bueno, un tema que vimos en las placas anteriores, en lo que es la portada, en los avances del programa, es hablar de liderar en finanzas, ¿no? Del desarrollo de las finanzas como rubro, pero también ese lado humano que hay que tener en cuenta, de cómo el wealth management puede de alguna forma potenciar ese crecimiento a nivel país que nosotros tenemos y cómo potenciar ese sector, ¿no? Aún más, algunos de los temas que vamos a dialogar hoy. Pero al principio tienen las cosas, y Rosana, una experiencia vasta, ¿no? En lo que es la industria financiera aquí en Uruguay. Repasemos un poquito. Sí, yo trabajé, ahora en Balance, que estoy hace 3 años y medio como Head de Wealth Management, y anteriormente trabajé en el Banco HSBC 15 años, estaba a cargo de la gerencia de la sucursal de Carrasco. Esa fue mi experiencia en finanzas. Anteriormente había trabajado en otros rubros, pero nada que ver con finanzas, así que empecé media grande a trabajar en el tema. Siempre me encantó, estudié bastante, y cuando lo descubrí ya no me quiero ir más. Bien, y allí, ¿qué encontraste? Porque desarrollar habilidades blandas en un rubro vinculado a todo lo que es números, las ciencias duras, ¿no? Hablar de dinero. ¿Cómo combinaste allí estos mix? O cómo combinaste mejor estas habilidades, ¿no? De manejarse con números y con cuestiones no tan blandas, y sí con las habilidades que hoy hay que tener para entenderlas, ¿no? Sí, la realidad es que es una necesidad. Hoy los datos, los números, la información están accesibles a todo el mundo, y creo que particularmente en lo que tiene que ver con la tarea del asesor financiero, cobra mayor relevancia todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? En Balance, y particularmente yo, pero encontré en Balance lo que yo buscaba, se potencian a las personas, ¿no? Somos unos convencidos de que el capital humano es el capital más grande que tiene la compañía. Entonces, se trata de potenciar a esa gente, de sacar lo mejor de ellos, de desarrollarlos, y después los resultados vienen solos. Entonces, gran parte de mi función como líder va más por potenciar a mi equipo, por lograr que se desarrollen y que desarrollen las habilidades humanas, que antes se llamaban habilidades blandas y hoy las llamamos más habilidades humanas, porque en definitiva eso es lo necesario para poder desarrollarse profesionalmente y también en la relación con los clientes, ni que hablar. ¿Qué cambió en los últimos tiempos allí en lo que hace la profesión, ¿no? de por ejemplo, el asesor financiero? Porque hoy por hoy
estamos todos conscientes de que hay como más avidez, ¿no?, de jugadores del mercado que están no solo apostando a nuevos instrumentos, sino que previo al desarrollo de un instrumento hay todo un trabajo de equipo detrás. Tú lideras estás a cargo más de 50 personas hoy, y allí hay un trabajo de cómo hacer eso, ¿no? Y cómo hacer después que se logren los resultados después. Claro. ¿No? Nosotros vemos la pinturita después, claro, pero hay todo un proceso de esa construcción. Sí, va un poco de la mano de esto que hablamos, ¿no? De ayudarlos con preguntas más que con soluciones, de saber qué preguntar y cuestionarlos y desafiarlos a la tarea que tienen que hacer, ¿no? Acompañarlos muchísimo para que también esa compañía se termine permeando a los clientes, que es un poco la tarea principal hoy quizá del asesor financiero. Obviamente las habilidades técnicas son súper importantes, pero empiezan a cobrar más relevancia estas habilidades humanas que venimos conversando, que en definitiva son las que hacen que el cliente confíe en el asesor financiero. Entonces, el trabajo es un trabajo de equipo, a diario obviamente, muy participativo. Yo soy muy de que el equipo participe en las decisiones estratégicas como forma de enriquecerlas, ni que hablar, 50 cerebros piensan más que uno, y como forma también de que se sientan comprometidos, porque cuando uno es parte de la estrategia, la toma como propia, entonces allí es mucho más fácil después que vengan los resultados. Entonces, más que gestión de resultados hoy, es este acompañamiento al desarrollo profesional y personal del equipo. ¿Cómo trabaja, por ejemplo, y desde tu rol, ¿no?, y también acompañando justamente a un asesor financiero a entender dónde tiene ese valor su profesión y su rol en un mundo en donde hoy tenemos todo acá, al instante, ¿no? La información de decir invierto acá, invierto allá, ya no es la clásica voy a la oficina, quiero hacer esto, llamo por teléfono, ¿no? Entonces, ¿dónde está o cómo se juega ese partido con los asesores financieros? Decir, bueno, tu rol es importante por esto, ¿no? Y este es el valor que tú tienes que destacar, a decir, ante una respuesta quizás, bueno, yo lo busco en la web, ¿no? Claro. Sí, como hablamos, los datos hoy están accesibles a todo el mundo. Basta tener una tablet, un celular y lo tenés, cualquiera lo tiene. Pero muchas veces esos datos hay que interpretarlos, saberlos interpretar y sobre todo llevar esos datos a la realidad de cada cliente. Y ahí es donde el asesor financiero empieza a jugar una importante función, ¿no? Cada cliente es un mundo con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, con su situación particular. Entonces, el poder entender realmente qué es lo que necesita ese cliente y después, con los datos disponibles, poder ofrecer un asesoramiento más eficiente y ayudar al cliente a que tome las mejores decisiones, ahí está la diferencia en el rol del asesor financiero. Y los asesores financieros que entiendan esto, que entiendan cómo utilizar la inteligencia artificial, cómo utilizar los datos disponibles para llevarlos, traducírselos al cliente y llevarlos a lo que el cliente precisa, van a ser los asesores financieros de éxito en el futuro. Bien, clarísimo, Rosana. Bueno, te voy a llevar a, de alguna forma, a introducir, ¿no?, lo que hace al Wealth Management. Y en pantalla tenemos un segmento del libro de Morgan Housel, La psicología del dinero, cómo piensan los ricos. Y aquí hay un subrayado que es mío, ¿no?, propio del libro. Le saqué una foto, básicamente. Y allí, bueno, la única forma de ser rico es no gastar el dinero que sí tienes. No es solamente la única forma de acumular riqueza, es la definición misma de riqueza. Deberíamos ser meticulosos y definir la diferencia entre la riqueza y el dinero. Es algo que va más allá de la semántica. No conocer esa diferencia es una fuente de un sinfín de malas decisiones monetarias. El dinero es fruto de unos ingresos corrientes. Alguien que conduzca un coche de $100.000 casi seguro que tiene dinero porque, aunque haya comprado el coche endeudándose, hace falta un cierto nivel de ingresos para poder permitirse la mensualidad. Lo mismo ocurre con quienes viven en casas grandes.
A la gente con dinero se la ve con facilidad, no suelen escatimar esfuerzos para hacerse notar. La riqueza, en cambio, está escondida. Son ingresos no gastados. La riqueza es una opción que aún no se ha tomado de comprar algo más adelante. Su valor radica en ofrecerte opciones, flexibilidad y conocimiento para poder comprar un día más cosas de las que podrías comprar ahora mismo. Con esta introducción que habla un poco de, o trata de discernir cómo piensan los ricos, ¿no? Te lleva al concepto de wealth management, ¿no? Y allí, desde tu rol, ¿no? ¿Cómo se vincula un poco lo que reflexiona Morgan Housel, que puedes estar de acuerdo o no, ya me lo dirás, con lo que hace a la tarea específica de quien lidera un área como estas? Bien, sí que estoy de acuerdo con lo que dice y se trata del ahorro, que él le llama riqueza, pero para eso tiene que haber cultura de ahorro. Y creo que ahí podemos vincularlo con lo que yo entiendo que es como una falencia dentro de nuestro sistema educativo formal, que no tenemos educación financiera. Entonces, muchas veces la persona que puede ahorrar se encuentra con ese ahorro y a veces no sabe qué hacer con ese ahorro. Y voy un poquito más atrás, porque ese ahorro es un tema conceptual, es un tema de forma de vida, como dice él, ¿no? Uno puede tener plata y lo gasta, o se endeuda para gastar más de lo que tiene, pero la cultura del ahorro creo que es la cultura de la riqueza, el que puede tener, o puede ahorrar, perdón, para luego tener y ver dónde viene la oportunidad para utilizar ese ahorro e invertirlo. Desde el lado del wealth management lo que hacemos es intentar cuidar ese ahorro o esa riqueza, el patrimonio de nuestros clientes, ofreciéndoles lo que el cliente precisa en función de sus objetivos. Y para eso hay que ser muy empático, hay que entender muy bien, hay que como que afianzar ese vínculo con el cliente, porque uno tiene que conocer al cliente, saber dónde están sus fortalezas y dónde no, para poder ayudarlo y ser un buen asesor. Entonces, la riqueza la tiene el cliente, nosotros deberíamos de ser quienes ayudamos a ese cliente a que esa riqueza se mantenga, crezca en función de lo que el cliente quiere, de los objetivos que tenga, del riesgo que puede también soportar y ese es el juego en el que estamos. Una cosa importante también, que siempre lo hablamos con el equipo, es que las necesidades de los clientes cambian a lo largo de la vida, ¿no? En el viaje que el cliente tiene con nosotros como asesores, las necesidades van cambiando, las situaciones van cambiando y así tienen que ir acompañando ese cambio el portafolio de los clientes y el manejo del patrimonio de los clientes. Entonces, creo que una cosa es el dinero, como bien dice ahí, y otra cosa es la riqueza. Y en lo que quizá tenemos que seguir trabajando a nivel país, yo creo, es en que la gente entienda qué es la riqueza, qué oportunidades les abren esa riqueza a futuro, o les pueden abrir a futuro, y cómo lograr esa riqueza, ¿no? Porque no es que te aparece de un día para el otro, sino que es un trabajo de constancia en la vida para poder acumular esa riqueza y el día de mañana utilizarla de la mejor forma. ¿Y hoy cómo entiendes que viene esa generación de riqueza en nuestro país, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede entender más o menos a través de estadísticas qué porcentaje de la población tiene más o menos cierta cantidad de dinero, pero no sabemos a ciencia cierta, y quizás hablando contigo y con personas que están a diario en contacto con personas de cierto patrimonio, si se viene incrementando, si son números, digamos, estancados en crecimiento, ¿qué características tiene esto? Bueno, estadísticamente no lo tengo, pero la percepción es que, Balance ha crecido exponencialmente en Uruguay, y esto, si bien no necesariamente significa que los clientes han crecido, puede ser que tú hayas captado clientes que se atendían con algún otro profesional, creo que el uruguayo, sobre todo en las generaciones quizá un poco más jóvenes,
está aprendiendo este concepto de una forma, probando directamente, ¿no? En las generaciones más grandes, el uruguayo típico lo que hacía era comprar ladrillos, ¿no? Eso es típico, inversión de un uruguayo. Me compro un apartamento, lo alquilo, esto, aquello. Hoy los más jóvenes, te estoy hablando 40 para abajo, no te estoy hablando de 20, entendieron que hay que ahorrar. Entendieron que no importa si puedes ahorrar $50 por mes, o 10, o 2.000. El tema es que dentro de tu concepto, lo que te comentaba hace un rato, de tu concepto de vida, lo que recibas tendrías que una porción ahorrarla para el futuro. Entonces, creo que esta dinámica va a hacer que en un futuro haya más acumulación de riqueza en Uruguay. El desafío es que esa riqueza se quede en Uruguay, pero entiendo que está estable, puede que haya crecido un poco, pero en la medida de que este concepto sea más generalizado, va a crecer y es una oportunidad para el Uruguay captar esa riqueza, ¿no? Rosana, allí no menor es que decías, bueno, el desafío es que se quede, ¿no? Porque hoy de alguna forma se administran desde Uruguay muchísimo dinero, pero que no está en la plaza local, ¿no? Para quien no entiende desde este rol del wealth management, ¿no? ¿Qué incidencia podría tener en lo que es, por ejemplo, el crecimiento a nivel país, ¿no? Necesitamos crecer más como país y al mismo tiempo también tenemos ahí un rol interesante de que tenemos dinero administrado desde aquí, pero no en la plaza local, ¿no? Que podría, por ejemplo, formar parte de inversiones locales, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se unen esas puntas? Bueno, la capacidad para gestionar esos patrimonios está, por algo los asesores están en Uruguay, incluso esta gente se maneja con asesores desde Uruguay. Claro. Lo que sí sucede es que gran parte de esa riqueza está custodiada fuera de Uruguay. Creo que ahí hay una combinación de un objetivo más país, de incentivar que esos ahorros se queden en Uruguay, ¿no? Para eso puede tratarse de incentivos o de beneficios que pueden ser fiscales o los que sean, para que el inversor invierta en Uruguay. Por decirte un ejemplo, yo, empresa uruguaya, quiero hacer una emisión en Uruguay, sí. La hago a través de un corredor de bolsa o de una compañía uruguaya. Sin embargo, toda la gente que tiene la plata fuera de Uruguay no puede comprar esa ON, esa emisión en Uruguay, porque solamente se pueden custodiar en Uruguay. Entonces, la oportunidad estaría, por ejemplo, de que las empresas puedan emitir, pero que también se pueda comprar desde afuera, porque ahí se te abre el mundo de inversores al 1000%, ¿no? Por otro lado, en otros países vecinos, cuando uno tiene cuentas en Uruguay e invierte en esas cuentas en Uruguay, tanto sea para instrumentos locales o internacionales, tiene un beneficio fiscal, en algunos casos que es 0, a diferencia de si tú lo invertís en instrumentos de afuera, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de medidas, o las que sean, pero que tengan ese objetivo, tiene como contrapartida que la gente vuelva o podría tener el resultado de que la gente vuelva. Obviamente todo esto tiene que estar acompañado de una seguridad jurídica, política, fiscal, previsible, ¿no? Porque si no la gente obviamente cuida su patrimonio porque es lo único que tiene. Entonces creo que hay muchas oportunidades de mejora ahí, en el país, a nivel país, y para eso tenemos que trabajar todas las empresas que estamos en el rubro junto con las autoridades para diseñar esas políticas y que sean efectivas con esta intención de que el uruguayo vuelva a traer su plata o la gran parte de su plata para Uruguay. ¿Es un tema de agenda? Puede ser, entiendo que sí, en algunos contactos que hemos tenido, entiendo que es un tema de agenda. No sé si se va a poder hacer, pero bueno, por lo menos lo hemos hablado. Rosana, vamos a hablar en el próximo bloque de empresarios de acá a propósito de lo que haces, ¿no? También a las finanzas, también a lo que hace hoy a la inversión y temas de tu expertise, por supuesto. Vamos a hablar de caballos. ¿Qué tendrá que ver? Te voy a llevar una relación muy curiosa. Rosana Ortiz, Head of Wealth Management de Balance Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay.
GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Últimas 4 obras de gran porte que eligieron Sistemas Patagonia para equipar sus unidades. Icon 26, ubicado en Pocitos. Grand Bay en Piriápolis. Edificio Britos en Parque Valle. Y Nirán en Punta del Este. No pagues de más. No es necesario. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Estamos en la Reserva Natural Salud, un ambiente serrano. Las sierras de este ecosistema también se conforman con microambientes. El monte nativo, el matorral xerófilo, el pastizal, lugares con cerros, pedregal, suelos poco profundos. Trabajo con las cámaras trampa, es el fototrampeo. Ese tipo de monitoreos son los monitoreos que son importantes para una reserva, para saber qué es lo que está pasando. En el caso, por ejemplo, del Margay, ¿no? Sus manchas no son como nuestras huellas digitales, o sea, son únicas. Entonces nosotros a través de una foto podríamos identificar y, no sé, a través de eso podemos hacer una estimación de población. Tenemos una conservación de las áreas naturales y otra conservación que es de las áreas de uso público. Cada uno de los árboles además tiene en su fisonomía, en su estructura, datos de eventos naturales que han pasado, sequías, incendios, etc. Entonces son bien interesantes como fuente de información de cada uno de los individuos para poder conservar y también para aportar a otro de los pilares que es la educación ambiental. Que la experiencia en un espacio natural, ¿no? Un lugar silvestre, es lo que necesitamos para conservar. O sea, no solo es como el conocimiento científico, sino que también hay una parte humana que necesita de esa conexión. Continuamos en Empresarios de Acá. Estamos dialogando con Rosana Ortiz, que es Head of Wealth Management de Balance Uruguay. Te voy a invitar ya de entrada a reaccionar a un video. Lo compartimos. Presenta Cisnet. Somos parte de tu equipo de trabajo. El proyecto normativo que salió publicado y que está ahora en consulta, yo creo que contiene un error que está implícito en lo que menciona Isaac, que es lo siguiente: el dólar puede bajar, pero también puede subir. Y como dice él, en estos meses el dólar ha subido. Entonces, si yo le hubiera hecho caso a esa advertencia que me dijo, no, usted no deposita en dólares porque puede perder, hubiera ganado depositando en dólares. Entonces, eso, más allá de que puedan hacer un juicio al Banco Central o no al Banco Central, que eso ya es un tema que a mí me excede, pero como economista es un error decir eso. Las personas eligen la moneda que mejor les parece. Bien, allí escuchábamos al economista José Licandro, justamente hace algunos programas, algunas semanas atrás aquí en el programa, comentando a propósito de la medida del Banco Central que pretende de alguna forma el mayor uso del peso uruguayo para el ahorro y solicitar un consentimiento a los ahorristas de las posibles pérdidas que puedan tener depositando una moneda extranjera, en este caso el dólar. Allí, ¿cómo se analiza lo que es esta iniciativa, por ejemplo, desde lo que es una empresa como Balance, a nivel de tu actividad? Digo, ¿qué posición tiene? Mira, la realidad es que el gobierno quiere incentivar el ahorro en pesos sobre el ahorro en dólares.
y ha tomado algunas medidas al respecto. Para esto yo creo que tiene que haber una claridad acerca de la inflación, de la tasa de política monetaria en pesos, pero sobre todo hay que luchar con un tema cultural, histórico, de que el uruguayo ahorra en dólares. Es la costumbre, la moneda dura es el dólar y el peso no está percibido de esa forma. Entonces, hasta el momento en que el inversor no entienda que las diferencias de spread entre la inflación en dólares y la tasa de política monetaria en dólares, y la inflación en pesos y la tasa política monetaria en pesos sea conveniente de tomar el riesgo de tipo de cambio, hasta que el inversor no se convenza de eso, es poco probable que el ahorro más grande lo tenga en dólares. Y no perdamos de vista, como bien dice Licandro, que las grandes inversiones en Uruguay son en dólares. Uno se va a comprar una casa y la paga en dólares. Se va a comprar un auto, lo paga en dólares. Te querés ir de viaje, lo pagas en dólares. Entonces, si tú estás ahorrando para esto y estás invirtiendo en pesos, estás sumando un riesgo tipo de cambio al riesgo que ya tiene la inversión. Entonces, creo que si bien en Uruguay la moneda es el peso, funcionalmente la moneda del ahorro histórico es el dólar. Entonces, esto no se trata de que el ahorrista no entienda ese riesgo. Yo creo que el ahorrista entiende el riesgo. Y como bien dice, el riesgo es que suba o que baje. Entonces puede ser a favor o puede ser en contra. Lo que pasa es que es una variable más. Así que yo creo que la forma es fortaleciendo lo que es la política monetaria en pesos, fortaleciendo que la inflación se mantenga dentro de los rangos que se tienen que mantener y a largo plazo, porque 2 años, 5 años no sirve, porque estas cosas... Los problemas que han habido han sucedido hace años y la gente todavía viene con eso de que perdió, que esto, que aquello. Entonces, esto tiene que ser algo que en el tiempo se mantenga tanto como para que el ahorrista confíe nuevamente en el peso y lograr que el peso sea la moneda funcional del ahorro del inversor. Bueno, inclusive no menor es que aquí mismo se ha presentado, hemos conversado sobre el tema, en el caso, por ejemplo, de Balance, tiene un instrumento reciente que es una inversión interesante en pesos, que de alguna forma viene como a potenciar también esa iniciativa, ¿no? de permitirle a las personas, tener algo atractivo para ahorrar en pesos, ¿no? Más allá de que, la libertad es libre y uno tiene que poder ahorrar en la moneda que más le guste, ¿no? Como regla de educación financiera, uno tiene que ahorrar en la moneda en el país que se iría a vivir, ¿no? Sí. Y una opción para, ¿no? de ahorrar en pesos es muy interesante, ¿no? ¿Cómo viene el desempeño? ¿Cómo tú has notado, ¿no? que eso ha sido atractivo para el mercado? Sí, desde Balance hemos propiciado y hemos sacado un producto, BLZ Liquidez en pesos, que es un fondo que es para invertir en pesos, con la particularidad que es líquido, o sea, tú entras y salís en el día para justamente manejar estos fondos que los tenés para invertir o para gastar en el corto tiempo y que tú puedas sacarle una rentabilidad a eso. Y creo que es parte del ahorro multimoneda que manejamos a nivel de asesoramiento, ¿no? No tiene por qué ser solo en una moneda, ni solo en dólares, ni solo en pesos, o en la moneda que sea, sino que la moneda la va a elegir el ahorrista con la libertad que tiene para elegirla y en función de sus necesidades y de cuáles sean sus necesidades de gastos, ¿no? De cuál sea la moneda funcional ahí. Entonces, hay que ofrecerle al inversor instrumentos en las dos monedas y ayudarlo y acompañarlo para que tome las mejores decisiones para saber en cuál de las monedas invertir. Pero en última instancia, quien decide y quien tiene esa libertad es el inversor. Qué interesante, Rosana. Vamos a seguir hablando de estos temas porque obviamente hacen a la agenda, ¿no? De temas de inversiones, finanzas, ¿no? Y también a nivel de lo que hace a la economía del país. Pero para finalizar, yo adelanté en el bloque anterior que íbamos a hablar sobre algo muy interesante, capaz que es más interesante de todo lo que hablamos, que son los caballos. Nos encantan los caballos. Bueno, ¿cómo es un poco tu mundo con el contacto con los caballos
¿no? ¿Y qué te deja para, por ejemplo, el liderazgo de equipos? Bueno, mi historia con los caballos data de hace muchos años. Cuando era más chica era básicamente por deportes ecuestres, siempre practiqué deportes ecuestres de joven y realmente aprendí en esos momentos a vincularme con los caballos, ¿no? Que quien ha tenido oportunidad de hacerlo no va a disentir conmigo de que realmente es un vínculo de una sensibilidad espectacular. Pensar que haces un equipo, en los deportes ecuestres, es un equipo con un caballo, que el caballo no habla, obviamente, entonces el entendimiento viene mucho más por lo sensorial y por lo corporal obviamente que por el lenguaje. Incluso la interacción con el caballo, te entendés y él entiende si vos estás en tu mejor día y tú entendés si él está en su mejor día y te acompañás y te apoyás, o sea, como funciona un equipo. Nada más que necesitas esta sensibilidad para entenderlo y para acompañarlo. Y creo que eso es un valor que yo he desarrollado por estos deportes y que hoy lo aplico, me ha servido para todos los aspectos de la vida, ¿no? En lograr, más allá del lenguaje que las personas te pueden hablar o decir o contar o no, lograr entender un poco más al ser humano, ¿no? Lograr desafiarlo, lograr a veces hacer esas preguntas que las haces no por lo que te están diciendo, sino por lo que estás percibiendo que está sucediendo. Y esto lo aplico diariamente en mi trabajo, con mi equipo, de ese espíritu de equipo que aprendí cuando hacía equitación y de cómo interactuar entre el equipo, cómo ayudarse, cómo percibirse, cómo apoyarse, apuntalarse y cómo desarrollarse juntos, ¿no? Porque uno cuando va a competir con un caballo quiere ganar y los dos ponen todo para ganar, uno conscientemente y el caballo no. Y lo mismo sucede en los equipos, que bueno, la realidad es que queremos que el equipo triunfe. Para que el equipo triunfe y la compañía triunfe, tienen que triunfar todos los integrantes de ese equipo. Entonces tiene que ser siempre un win-win. Y en Balance eso es uno de los valores más importantes dentro de la cultura Balance. Si todos vamos para allá, todos vamos a ganar, no vale que uno pierda. Y bueno, y esto es algo que yo creo que me ha servido mucho, este aprendizaje que todavía lo utilizo bastante. Yo tengo un caballo ahora que no compito ni nada. ¿Cómo se llama? Se llama Muñeca. Es una yegua que además está preñada. Ni siquiera la monto, te voy a decir. El vínculo es tan sensitivo que no necesito ni montarla. Voy, estoy con ella y te transmite una paz. ¿Viste? Cuando te acercás es como que su campo magnético te termina transmitiendo esa paz que para mí es espectacular. Y creo que por ahí el poder entender a un animal que no habla te facilita el entender, obviamente, que al ser humano, que es mucho más completo que un animal, obviamente. Es la más linda de las relaciones a veces. Totalmente. Bueno, sí, a veces sí. A veces sí, es muy enriquecedor. Bueno, la próxima entrevista es al galope. Buenísimo, buenísimo. Me equivoqué de set. Teníamos que haber ido al campo. La verdad que sí. Bueno, Rosana Ortiz, Head of Wealth Management de Balance Uruguay. Me quedaron muchos temas pendientes, así que te invito en otra oportunidad. Buenísimo. Ha sido un placer escucharte. Gracias por venir, por compartir tu experiencia y estamos al baile. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. El placer fue mío. Muchas gracias por la oportunidad y estoy a las órdenes cuando quieras. Últimas 4 obras de gran porte que eligieron Sistemas Patagonia para equipar sus unidades. Icon 26, ubicado en Pocitos. Grand Bay en Piriápolis. Edificio Britos en Parque Valle. Inirán en Punta del Este. No pagues de más. No es necesario. Te presentamos nuestros proyectos Lagón Tres Cruces y Lagón Polié. Lagón Tres Cruces se encuentra a pasos del shopping y de 18 de julio.
Lagón Polié es un edificio en construcción. Aprovecha las ventajas de la venta en pozo. Por cualquier consulta, no dude en contactarnos. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Continuamos en Empresarios de Acá y el diálogo, ya lo anunciábamos al inicio, en la portada. Estoy aquí con la doctora Jacqueline Schwartz, que es abogada, consultora en empresas familiares, tiene una vasta trayectoria y es autora del libro Legado Consentido, que lo tengo aquí en mis manos. Legado Consentido, cómo lograr que tu empresa familiar trascienda. Bueno, tuve el honor de ser la presentadora de esta ocasión, de esta edición del libro. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme y un gusto verte de nuevo. Tengo los mejores recuerdos de la presentación del libro, así que un placer estar acá. Bueno, yo también, y este es mi libro y que lo tengo autografiado, así Divino. que hice todos los deberes. Bueno, Jacqueline, antes de empezar a conversar un poco el tema que nos convoca, es interesante saber cómo se llegan a estos temas, ¿no? Abogada, ¿cómo llega Jacqueline a especializarse en lo que es empresas familiares? ¿De dónde sale esta inquietud? Bueno, si vamos bien para atrás en el tiempo, yo vengo de 4 empresas familiares. La empresa familiar de la familia de mi papá, la de la familia de mi mamá, la que construyeron mi papá y mi mamá y la que construyó primero mi papá y su hermano. Entonces, la realidad es que desde muy pequeña crecí en el mundo de la empresa familiar sin darme cuenta que estaba aprendiendo mucho de lo que hoy me sirve para poder ayudar a las familias. Y después, trabajando como abogada en la parte corporativa, en la parte de planificación patrimonial, sucesoria, me empecé a dar cuenta con los clientes que hay un tema que no se resuelve desde el punto de vista jurídico, que es el tema emocional de la empresa familiar. Uno puede dejar previsto a quién le da las acciones o a quién le deja una parte del patrimonio, pero que si no hable la conversación en vida con la familia, ese tema aún les preocupa muchísimo y es de los temas que más desvela a los fundadores de empresas familiares y a sus familias. Entonces, cuando descubrí esto, me empecé a formar no solo en la consultoría de empresas familiares, sino también en otras prácticas, desde el coaching sistémico, de las constelaciones, de la Kabbalah, de distintas herramientas que me fueron permitiendo abordar estos temas, no solo desde el lado jurídico, sino también desde el lado emocional de la familia. Porque qué interesante, ¿no?, lo que tú dices allí, ¿no? Porque, bueno, está toda la parte dura y pura jurídica, pero el cómo decirlo y cómo plantear ciertos temas debe de ser más difícil que resolver el problema en sí. Totalmente. Allí, por ejemplo, te plantearán y llegarán a tu consultorio, a tu empresa, a tu escritorio con muchas dificultades, ¿no? Pero ¿cuál es aquella que se repite constantemente y tú decís, bueno, acá voy a tener que aplicar quizás la misma receta, pero con otros condimentos porque quizás no funcionan en este paladar? Mira, si yo te tuviera que decir lo que más se repite, y no solo en Uruguay, sino en los distintos países que trabajo, es que las familias vienen y me plantean que tienen problemas de comunicación. Siempre ese es el problema. O sea, vienen y me cuentan, venimos acá porque tenemos problemas de comunicación, y cuando yo empiezo mi proceso, empiezo a identificar que el problema no es la comunicación. El problema es que no hay instancias de diálogo estructuradas para poder plantear lo que cada uno necesita. Entonces no es que no tengan comunicación, es que en realidad la comunicación que tienen no es la que les sirve para poder lograr esta continuidad y dejar estos legados que todos los empresarios sueñan con dejar. Ahí es fundamental el mediador. Yo diría que es muy difícil si no hay alguien de fuera de la familia que pueda crear, yo le llamo el contenedor o el espacio cuidado para que las conversaciones tan profundas para la familia se puedan dar de una manera sana y de una manera constructiva, porque uno como consultor tiene que abrir el diálogo, pero también tiene que acompañarlos a llegar a acuerdos o a lograr encontrar puntos en común. Entonces no es solo abrir el diálogo, sino que es encauzar ese diálogo
para que tenga un final que sea el que la familia desea. Allí, Jacqueline, tú mencionaste justamente la palabra legado, ¿no? Una de las palabras que titula tu libro, que hay un juego de palabras, porque es legado con sentido de consentimiento y con sentido de tener un sentido, ¿no? Allí, ¿cómo se vincula esto? Yo creo que está muy, muy bien entendido el juego de palabras. Yo creo que las familias que logran trascender son las que encuentran un propósito y un sentido de por qué están haciendo lo que están haciendo. Ajá. Cada familia, frente a esta pregunta que yo les hago a lo largo del proceso, muchas veces casi que en el inicio, nos lleva mucho tiempo contestar esto. ¿Por qué estamos acá y por qué estamos dispuestos a hacer este sacrificio que a veces implica atravesar estos temas emocionales, que a veces es mucho más fácil irse a trabajar en una empresa no familiar, en donde uno tiene compañeros de trabajo y discute con un compañero o tiene un mal jefe y eso queda en el trabajo pero no se lleva a la familia? ¿Por qué queremos trabajar en lograr continuar con esto? Entonces, ese propósito es lo que cuando tenemos momentos difíciles o conversaciones que son sensibles, son lo que nos ayudan a decir esto vale la pena. A veces la respuesta es porque queremos generar una empresa para darle lugar de trabajo a distintos miembros de la familia, a veces es porque queremos darle un mejor futuro a la siguiente generación, a veces es porque queremos generar un impacto en el país en el que estamos. Cada familia tiene su propia respuesta, pero esa es la que le da esos valores de la familia, ese propósito es lo que permite que la familia puede atravesar momentos que a veces no son nada fáciles. ¿Siempre está claro ese propósito o hay que encontrarlo muchas veces? En general no está claro, en general nunca se lo plantearon. Claro. Es muy novedoso para la familia empezar a pensar como familia empresaria, a pensar que tenemos no solo una empresa familiar, sino mucho más que eso, que a veces las familias, y yo creo que es mi principal objetivo, es que vean todo lo que ya tienen. Claro. Porque no solo tienen una empresa, tienen una manera de relacionarse entre ellos, tienen una manera de relacionarse con sus empleados, con sus clientes, tienen una historia de crisis, de sacrificio, de logros, tienen tanto que después construir sobre eso, bueno, y ahora qué pasito más damos, cambia la energía de la familia, digamos. Qué interesante, ¿no? Y allí lo que se suele decir muchas veces, y lo he tratado en el correr de los años del programa también, es sobre la resiliencia de las empresas familiares. ¿Son más resilientes? ¿Es un mito? ¿Es la realidad? ¿Qué evidencia hay de esto? Hay estudios que indican que las familias empresarias son más resilientes. La pregunta es ¿por qué son? Y la realidad es que lo que dice la evidencia, y también lo dice la práctica y cualquier empresa familiar que uno se haya acercado, es que lo principal que tienen es ese amor por su empresa, esa disposición para dar su milla extra, para trabajar todos los días, para, si tienen que poner de su propio bolsillo, poner para que esa historia familiar, ese proyecto pueda seguir. También esa visión que tienen de largo plazo, de no estar pensando en si hay una rentabilidad los próximos 3 meses, sino que a veces hasta yo trabajo con familias que no piensan ni siquiera en esta generación, piensan en la que viene. Hacen proyectos de acá a 30 años que probablemente no los vean algunos de sus miembros. Pero ese pensamiento de largo plazo, ese compromiso con la empresa familiar son de los elementos que las hacen resilientes. Ahora, tiene una parte también a veces difícil, que es ese compromiso con el proyecto familiar, a veces hace que las empresas familiares les cueste tomar algunas decisiones, porque a veces sienten que honrar ese legado es mantener todo igual. Entonces a veces les cuesta cerrar un negocio que ya no tiene sentido o no es rentable porque ese negocio lo empezó el abuelo. O cambiar el logo de la marca porque esa marca la eligió mi papá y mi papá falleció, entonces yo no la puedo tocar, pero hoy en día podría hacerse de otra manera, manteniendo. Entonces hay que hacer un trabajo muy fino de identificar cuáles son los valores y qué es lo que no se puede tocar y qué es lo que necesitamos reconvertir y de alguna manera renovar para que esto pueda seguir creciendo. Es que muchas veces uno dice, bueno, quizás en realidad todo se puede tocar, pero ahí está la limitación sentimental. Ahí, ¿no? Que uno dice, no, hasta nos pasa en la vida, no, yo esto no lo vendo porque esto me lo regaló mi abuela y muere conmigo, ¿no? Y quizás, bueno, ahí hay cuestiones muy difíciles de tratar en ese sentido con, ¿no? Vaya, que la aborten es.
¿no? De tarea de balance ahí. Sí, y de identificar, yo trabajo con las familias mucho, como habla el libro, de los refranes, y de identificar cuáles son 4 o 5 valores o refranes que sean esto, por ejemplo, la calidad del producto. Bueno, esto mi abuelo siempre repetía que esta es la base de nuestro negocio. Entonces, eso no lo tocamos, la calidad del producto, pero quizás la locación de la empresa no está vinculado con ese valor. Entonces, empezar a identificar qué es parte de lo que somos y de lo que nosotros valoramos, más allá de los valores como algo filosófico. ¿Qué es lo que nosotros valoramos y vamos a mantener? ¿Y qué estamos dispuestos a seguir evolucionando? Porque cada generación tiene que escribir su historia y tiene que ponerle su impronta. Si no, ese legado de alguna manera se empieza como a desvanecer. Sí, es muy interesante lo que tú me recuerdas, que en realidad lo tenía pendiente, pero cada capítulo de este libro es, digamos, representado por un refrán, ¿no? Los refranes que básicamente conocemos, ¿no? Populares, separar la paja del trigo, ¿no? Algunas recomendaciones e ideas prácticas de donde manda capitán no manda marinero, que podemos hacer allí, ¿no? Es muy interesante, cada capítulo es un refrán y una frase instalada, seguramente en las empresas familiares, ¿no? Exacto, cada refrán lo que me ayuda es a poder tratar uno de los dilemas o de los desafíos de la empresa familiar desde un lugar que todos conocemos y ayudar a las familias a darse cuenta que esos refranes que a veces repiten de generación en generación tienen su impacto. Por ejemplo, cuando decimos más vale malo conocido que bueno por conocer, y eso se repite en la familia, ese refrán hace que quizás no contratemos talento afuera porque le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque siempre dijimos a nuestra familia que más vale malo conocido. Entonces, cada uno de esos refranes que tiene su familia tiene su efecto. A veces es difícil verlo, pero cuando lo trabajamos es muy notorio cómo lo tienen tan adentro y cómo los ayuda a decidir en el inconsciente y cómo es necesario verlo y mirarlo, ponerlo sobre la mesa para decidir qué queremos sostener y qué es necesario dejar atrás. Qué interesante allí. Y justo yo elegí random, al azar, una frase donde manda capitán no manda marinero, y tiene que ver con aquello de que nadie cuida a la empresa como la familia, ¿no? O como el fundador, o como yo que la fundé, la lidero, soy él o la presidente. ¿Y ese tipo de frases fortalece el negocio o puede estancarlo? Yo diferenciaría 2 etapas. La primera etapa, la del fundador, creo que es esa impronta del fundador de estar atrás de todo y de ponerle todo su ímpetu y su empeño para que salga adelante, creo que tiene su razón de ser y es un poco lo que las hace más resilientes. Ahora, en una siguiente etapa, digamos, cuando la empresa familiar evoluciona, el fundador va creciendo, puede aparecer una instancia que sea bastante peligrosa, que es que sentir que solo la familia puede cuidar la empresa. Entonces, es verdad que la familia puede cuidar muy bien la empresa, pero hay que mirar qué está pasando y qué está pasando con la siguiente generación y cuán preparada está y cuántas ganas tiene de incorporarse. Entonces yo diría que no hay que cerrarse a que solo la familia la puede cuidar. Hay que pensar que puede ser prioritario para la familia elegir a familiares que estén adentro, pero no atarse a eso. A veces puede estar, hay que entrar en temas más técnicos, pero a veces la propiedad puede estar en manos de la familia, la dirección, la estrategia a través del directorio en la familia, pero quizás la gestión y la ejecución puede estar en manos de alguien no familiar y seguir siendo familiar la empresa. Ahí hay que entrar un poco en las motivaciones en mi trabajo de por qué quieren estar o por qué sienten que la familia tiene que estar en todos los espacios. A veces pueden estar en algunas personas en un lugar. Hay que analizar un poco los casos. Vamos a seguir el diálogo con la doctora Jacqueline Schwartz a propósito de qué está pasando en Uruguay, ¿no? ¿Qué observas tú a nivel de las grandes estructuras de las empresas familiares, que son la mayoría en nuestro país? Y vamos a ver un poquito también qué pasa en la región, en las experiencias internacionales que te han tocado liderar. El diálogo es con la doctora Jacqueline Schwartz, que es abogada y consultora en empresas familiares, autora del libro Legado Consentido. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Más de 20 años de experiencia respaldan a Cisnet. Desarrollamos soluciones de gestión, facturación electrónica, ventas y administración que aportan información, control y eficiencia a cada negocio.
Tecnología, soporte y acompañamiento permanente para enfrentar los desafíos de hoy y crecimiento hacia el futuro. Cisnet, somos parte de tu equipo de trabajo. Con la doctora Jacqueline Schwartz, que es abogada, consultora en empresas familiares, autora del libro Legado con Sentido, y hablamos de lo que hace, ¿no? Especializarse, el por qué, ¿no? En caso de la motivación personal, especializarse en este rubro, ¿no? De empresas familiares, no solo a nivel jurídico, sino que también ya como a nivel coacheo, ¿no? Entender los problemas de raíz de otra manera para también, bueno, aplicar esas soluciones. ¿Qué tarea? Basta tarea. Allí, Jacqueline, preguntarte, ¿no? Porque tú adelantabas un poquito en el bloque anterior en lo que hace a, por ejemplo, la continuidad, ¿no? Que es un poco siempre los desafíos de las empresas familiares. ¿Qué estás notando hoy, ¿no? ¿Las tendencias en las empresas familiares en cuanto a continuidad son un hecho o quizás las generaciones de hoy en día buscan otros caminos antes de terminar en la empresa familiar? Mira, de la primera pregunta de qué veo hoy con las empresas familiares, yo creo que hay mucho más apertura a este tipo de procesos como el que yo traigo, que es de hacer protocolos familiares, de hacer gobernanza de la empresa familiar, de profesionalizar, de institucionalizar, como que hay mucho más apertura a este diálogo que antes era un poco como que el fundador decía lo que había que hacer y bueno, moría en su empresa. Hoy en día los fundadores, los hijos se están dando cuenta que para estar a gusto en la empresa familiar hay que abrir la conversación sobre algunos temas. Entonces esto lo estoy viendo acá y también lo estoy viendo mucho afuera. Yo trabajo mucho dando conferencias en el exterior y workshops y es un poco como que cada año que pasa es un poco más esta apertura de decir, bueno, cuál es nuestra esencia, qué es lo que queremos mantener, cuáles son las reglas que queremos que nos rijan, darse cuenta de que necesitamos reglas, porque el amor es muy importante, pero no es suficiente cuando tenemos una empresa familiar, entonces necesitamos como acotar un poco los riesgos y también saber dentro de qué parámetros nos podemos mover. Cuando eso pasa, la siguiente generación está mucho más abierta a entrar a la empresa familiar, porque lo que yo veo es que no quieren entrar a esa empresa familiar en donde no hay definición de roles, en donde no hay remuneraciones claras, en donde no se sabe quién toma las decisiones, en donde todo está en la cabeza de uno. Ahora, cuando ellos empiezan a participar de estos procesos y empiezan a ver que están entrando no en una empresa de una persona, ¿no? Con apellido, sino en este proyecto familiar en donde se los escucha, en donde se ve sus necesidades, en donde yo veo mucho en la siguiente generación que quieren equilibrar la vida profesional y personal. Entonces, cuando ven que tienen un espacio para plantear las condiciones en las que quieren entrar y también la familia aceptar o no esas condiciones, creo que cambia un poco estos pronósticos de que la siguiente generación no quiere entrar. No quiere entrar a algún tipo de empresa familiar, pero eso es lo que yo veo. Allí, Jacqueline, hablabas de tu trabajo en el exterior, ¿no? ¿Es un hilo común, una especie de hilo rojo que une las empresas familiares en cuestiones que se repiten, o las idiosincrasias van moldeando el tipo de problemas que presentan? 100% hay un hilo rojo que las une. Hay ciertas preocupaciones que atraviesan los países, las generaciones, el tamaño de empresa, que es la sucesión, ni que hablar, es un tema muy delicado. ¿Cómo le digo a mi hijo, a mi hija, que no va a ser el siguiente líder de la empresa? ¿Cómo le digo a mis hijos que no estoy seguro si les quiero dejar la empresa o la quiero vender? ¿Cómo le digo a mis padres que no quiero seguir en el puesto en el que estoy porque no estoy cómodo? Todo lo que tiene que ver con temas profundos y delicados pasan todas las empresas. La realidad es que siempre cuando se abre esta conversación uno escucha mucha angustia que se trae desde muchos años de conversaciones que no se tuvieron.
Y yo le digo que es como un impuesto invisible, porque en realidad las empresas no familiares tienen toda su energía y su foco en hacer negocio, en crecer, y las empresas familiares, cuando no tocan estos temas por miedo, en realidad están perdiendo energía que podrían estar poniendo en otro lugar en temas familiares. Entonces, es importantísimo que las familias empiecen con cuidado a hablar temas de, bueno, cómo nos vamos a organizar, cómo nos organizamos hoy también, porque a veces las familias vienen y plantean, bueno, quiero hacer este protocolo familiar para la siguiente generación. Y cuando uno empieza a trabajar con ellos, se da cuenta que hoy en día no están claros los roles, no están claras las remuneraciones, no están claras las expectativas de cada uno, no está claro quién puede tomar cada decisión. Hay un montón de cosas para trabajar en el hoy, pero bueno, a veces se ve como más claro cuando uno dice, bueno, yo quiero que mis hijos o mis nietos entren así. Entonces ahí es que nace como un poco más esta preocupación de decir, tenemos que arreglar las cosas ahora. Me trae al principio de la entrevista, ¿no? ¿Tú por qué no seguiste en la empresa familiar? ¿Hubo oportunidad allí o no quisiste? Bueno, hubo muchas cosas que pasaron. En realidad yo, cuando era pequeña, crecí en la empresa familiar. Mis padres tenían una empresa textil y crecí cosiendo ropa de Barbie y siempre pensé que iba a seguir en la empresa familiar, pero las cosas no se dieron como yo creo que no tuvieron las herramientas que hay hoy en día, y que por eso me parece tan importante hablar aquí y hablar en todos los lugares que me invitan, porque hoy hay otras herramientas que no había hace 20 y 30 años. Hay consultores que nos dedicamos a trabajar con todo tipo de familias y ayudarlos a profesionalizarse, a ver si tienen el equipo correcto, a ver si los hijos o los sobrinos o los que están en el lugar en el que tienen que estar, o quizás ya es momento de hacer un cambio. Entonces, estas herramientas que antes no había, creo que fueron un poco la razón por la cual yo no llegué a entrar a la empresa familiar. Creo que fue una bendición para mí, porque bueno, me permitió desarrollarme en mi carrera y poder ayudar a tantas familias, que creo que si no hubiese vivido todas esas experiencias, no hay como vivirlo uno para entender lo que sienten cuando se sientan conmigo. Es difícil de explicar, pero yo me meto en la familia, claro, en las emociones, en los vínculos entre padres y hijos, entre las parejas. Y hay apertura allí porque es difícil, ¿no? Esto es como el abogado, le tenés que contar la verdad. Es lo mejor que podés hacer, ¿no? Sí, yo siento... Bueno, al abogado sí sos tú, pero digo, yo me lo imaginé en una situación complicada, ¿no? Sí, yo creo que uno atrae un poco lo que hace, o sea, la manera. Entonces las familias que se acercan a mí, se acercan para abrir su corazón y tratar de estar mejor, y no hay ninguna otra manera que no sea, no solo hablando conmigo, sino hablando en familia de qué es lo que les está pasando, qué es lo que les preocupa, y pensar juntos como equipo cómo podemos encontrar una solución que sea win-win para todos y que deje de ser una angustia y pase a ser una fortaleza para la familia. ¿Un mito a derribar de las empresas familiares, si tuvieras que mencionar allí? Hay varios. Yo creo que un mito es el tema de que lo único importante es el sucesor. Creo que ese es un mito, porque yo creo que en mi concepción el tema para que haya continuidad no es elegir al sucesor, es institucionalizar la empresa para que pueda soportar cualquier cambio de líder. Entonces es mucho más amplio que elegir a la persona o coronar a alguien como el siguiente líder, porque hasta me ha pasado que ese líder que era perfecto para la empresa, a su esposa le surgió un trabajo en otro país y nos quedamos sin líder. Entonces, más allá de elegir a la persona, es crear un gobierno de empresa familiar para que cualquier cambio tenga una estrategia, una dirección, una persona que lo ejecuta, alguien que lo controle. Si esta persona se va, que haya una dirección para poder elegir otra. Entonces, es mucho más amplio que la persona. Es generar espacios con reglas, y que la familia se someta a las reglas que también le exige a los no familiares. Bueno, hablabas de la gobernanza, sé que estás haciendo un trabajo muy interesante también a través del Círculo Uruguayo de la Gobernanza. Allí hay una experiencia seguramente muy interesante, ¿no? Lo que es la gobernanza y las empresas familiares, no menor, allí. Sí, tienen puntos en común, pero las empresas familiares necesitan más. O sea, la empresa familiar no solo necesita, cuando hablamos de gobierno normalmente se entiende un directorio en la empresa familiar,
Por supuesto que necesita un directorio y estrategia, la mayoría no lo tienen, pero también necesitan un espacio para la familia. Le llamamos consejo de familia, espacio familiar, yo le llamo foro familiar consentido. O sea, la familia necesita este otro espacio para poder plantear todo este tipo de situaciones que tienen que ver con lo que hace a la relación de la familia con su empresa. ¿Y ahí hace falta el mediador? Sí, y es el mediador el que crea estos espacios a través del protocolo familiar, que también necesitan las empresas familiares. El protocolo familiar es un acuerdo que hace la familia en donde deciden qué normas los va a regir. Por ejemplo, yo le puedo vender mis acciones como hijo a cualquiera o primero se lo tengo que ofrecer a mis hermanos. ¿Cómo vamos a fijar el precio si alguno quiere vender o irse? ¿Quiénes de nosotros pueden entrar a la empresa? ¿Qué experiencia tienen que tener? Todas esas reglas que rigen a la familia lo que hace es prevenir conflictos y que cuando haya que tomar una decisión no sea con nombre y apellido, sino que, bueno, dijimos que queremos que el futuro líder tenga una maestría, tenga experiencia internacional, tenga idioma. Entonces, cuando venga alguien, no es a esta persona, es saber, ¿cumplís con los requisitos que nos pusimos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, eso evita un montón de conflictos que son innecesarios y que la realidad es que toda familia empresaria debería contar con estas herramientas que hoy tenemos. Qué interesante. Bueno, el diálogo ha sido con la doctora Jacqueline Schwartz, abogada, consultora en empresas familiares, autora del libro Legado Consentido. ¿Se viene una segunda parte? ¿Estás trabajando en algo allí? Bueno, ahora como novedad, ahora en septiembre sale un libro que me invitaron a participar, que la verdad que con mucha emoción, de consultores para consultores, que se está publicando en Estados Unidos, que me invitaron a representar Uruguay, sobre la experiencia de los consultores trabajando con empresas familiares para que los nuevos consultores tengan una guía, porque es un trabajo muy delicado. Así que bueno, ahora sale en septiembre. Espero el ejemplar autografiado. Se llama La consultoría desde adentro. Bien, lo quiero en mi biblioteca y para mi lectura. Mucho gusto. Pero autografiado como siempre, porque si no, no tiene validez para mí. Por supuesto. Con todo ese cariño. Bueno, doctora Jacqueline Schwartz, abogada y consultora en empresas familiares, gracias por este espacio, por hacerte el tiempo para venir y compartirnos tu sapiencia en estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa. En el programa de hoy conversamos sobre empresas familiares, sobre cómo no siempre el propósito de la empresa está claro para los miembros de la familia que también son integrantes de la empresa, que trabajan juntos. Y muchas veces uno de los principales problemas que tienen a nivel empresarial, las empresas familiares justamente, es la falta de comunicación. También hablamos por el otro lado sobre el ahorro, las finanzas, hoy, en dónde están concentradas las inversiones de los ahorristas y qué buscan a la hora de hacer crecer su patrimonio. Allí el ahorro está muy presente en los jóvenes, un sector muy atractivo para de alguna forma potenciar en ellos la educación financiera. De todos estos temas conversamos hoy y por supuesto que yo los espero como siempre, todos los viernes con el programa Estreno a las 21 horas con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.